Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 2. Me dice con un amén cuando lo tenga. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios manda que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué dice? Prolongados. Amén. Gloria a Dios. Padre, bendice esta palabra, Señor. La ponemos en tus manos y ven tú glorificándote de una manera sobrenatural, Padre. Tuya es la gloria y tuya es la honra. Amén. Para los que apuntan, escribe ahí el temor a Dios. Vamos a estar estudiando un poco sobre lo que es el temor a nuestro Dios, ya que esta generación, ¿cuántos creen que lo necesitan? Hay una generación que necesita el temor de Dios muy profundamente dentro de ellos. Amén. Y Deuteronomio capítulo 6 versículo 1, aquí está hablando sobre cuando Moisés comienza a darle el gran mandamiento al pueblo de Israel para que ellos el día de mañana pudieran estar en la tierra que Dios les había prometido. Amén. Una tierra donde fluía leche y miel, y donde la bendición de Dios iba a estar sobre ellos y ellos se iban a convertir en una gran nación. ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas de Dios? El pueblo de Israel tenía una promesa del Señor. Pero una de las cosas que el Señor le manda a este pueblo es que le tema a Jehová, que le tema al Señor con todo su corazón. Y me impactaba estos días que el pastor predicaba, porque hablaba sobre el temor a Jehová. Hablaba sobre el temor en nuestros corazones, que el temor a Dios nos evita de hacer cosas que no debemos hacer. Y como hijos de Dios, todos los días nos enfrentamos ante cosas que quieren desviar nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón ante la presencia de Dios. Pero algo que nos ayuda a no desviarnos es el temor a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? El temor a Dios o el temer a Jehová es de suma importancia. Aún Moisés le dice: teme a Jehová, y todo lo que yo te estoy mostrando hoy no nomás es para ti, también quiero que tus hijos teman y los hijos de tus hijos. O sea, en pocas palabras, la enseñanza, los mandamientos, la palabra de Dios tenía que ser transmitida hasta la tercera y cuarta generación para que todo mundo temiera a Jehová y les fuera bien. Eso no ha cambiado hoy en día. Hay una gran necesidad que nosotros también le enseñemos a nuestros hijos el temor de Jehová. Pero para eso nosotros como padres, como gente adulta, tiene que aprender lo que es el temor a Dios. El temor a Dios no es congregarse en una iglesia. El temor a Dios no es levantar una oración todas las mañanas y decir: gracias Señor, me pongo en tus manos, guárdame, cuídame y bendíceme. Sino que el temor a Dios es apartarse del mal. El temor a Dios es apartarse y huir de todo lo que pueda venir a opacar la vida y la presencia de Dios en tu vida. ¿Estamos acá? El temor a Dios o el temer a Jehová es de suma importancia para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y es necesario, fíjate, ¿cómo viene el temor de Dios? A través de la oración, a través de la palabra. Cuando nosotros venimos ante Dios y le decimos: Señor, pon ese temor único en mi corazón. Y no estamos hablando de miedo, no estamos hablando de que le vamos a tener miedo al Señor, sino le vamos a respetar al Señor, vamos a honrar al Señor. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces todo hijo de Dios tiene que aprender todos los días a orar, a pedirle a Dios en lo profundo de su corazón para que ese temor venga, porque es de suma importancia pedirlo. ¿Para qué, pastora? Así como hablaba en Deuteronomio capítulo 6, para recibir la bendición y lo prometido por Dios en nuestras vidas. Dile al que está a la par: honra al Señor. Lo debemos de honrar, hermanos, con todo nuestro corazón.
Debemos saber y entender lo que significa esa orden, porque es una orden honrar al Señor. Es una orden poder glorificar al Señor. Ahora debemos entender lo que significa ese mandamiento para poder vivir como Dios manda. Hay gente que dice: es que a mí me cuesta entregarme a Dios, a mí me cuesta estar en una iglesia, a mí me cuesta ir y hacer lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué a ustedes se les hace fácil ir, servirle a Dios y vivir como a Dios le agrada? Número uno, por el temor a Dios, por haber entregado nuestros corazones al Señor. ¿Estamos acá? Porque solo cuando se teme al Señor es donde verdaderamente el Señor viene a vivir y a ser Señor y dueño de nuestro corazón. Cuando se le teme al Señor, las bendiciones, la protección, la liberación viene sobre nosotros automáticamente. El enemigo no puede venir a atacar donde hay temor a Jehová. El enemigo no puede entrar. ¿Sabes por qué? Porque no hay cabida para que el diablo entre. No hay puerta para que Satanás entre. No hay lugar para que Satanás ocupe, porque hay santidad de Dios en nuestro corazón. ¿Estamos aquí? El temor a Jehová nos libra, escribe eso, nos libra de caer en cadenas, de caer en maldiciones, de caer en errores del pecado. Como decía el pastor, el temor es el freno que cada uno de nosotros tenemos, que no nos permite ir a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y eso es algo que debemos de pedir siempre en nuestros corazones. Ahora, ¿qué significa el temor a Jehová? El temor a Jehová es reconocer la santidad de Dios. No podemos temer a Dios si no sabemos qué tan santo es Él. Cuando yo conocí al Señor, yo no le temía al Señor, pero cuando fui escuchando su palabra, sus mandamientos, y fui reconociendo su presencia en mi vida, pude reconocer que en Él no había pecado, que en Él solamente moraba la santidad, y que todo aquel que se quería acercar a Dios tenía que estar puro delante de su presencia, tenía que ser limpio delante de su presencia. ¿Estamos entendiendo acá? Temor de Dios significa reconocer su santidad, reconocer su majestad, reconocer el poder que Dios tiene. El temor a Dios significa reconocer la justicia, la rectitud que viene con amor y misericordia. En pocas palabras, el temor hacia Dios nos hace darle reverencia. Tú sabes que cuando tú vas manejando, ¿verdad? Vas tranquilo, vas comiendo, vas y todo, pero nomás se te para un policía a la par. Se te olvida si traes el cinturón y vuelves a chequear. Volteas atrás y miras si los niños vienen bien sentados, ¿verdad que sí? Pones una carita que, my God, hello. Y en cierta forma estás mostrando cierto ¿qué? Respeto a la ley. Bueno, la reverencia de Dios es algo similar, pero debe de ser algo mucho más mayor en nuestras vidas. ¿Estamos acá entendiendo? El temor a Jehová es reverencia, es darle honor por lo santo que es, por lo majestuoso que Él es, por lo poderoso que es, por lo justo, por lo recto que el Señor es. El temor hacia Dios te ayuda a andar en rectitud, y esto te lleva a reconocer quién realmente es Dios. Que Dios no es una estatua donde solamente vas los domingos y te persignas y vive la vida como se te pega la gana toda la semana, sino que tú entiendes de que Dios está en todos los lugares, hasta aún en tus mismos pensamientos, en las intenciones de tu corazón, en todo lo que tú haces, para quién tú lo haces, por qué tú lo haces. Todo lo que tú haces, ahí está el Señor. Y aun cuando no hay nadie que te esté mirando, tú reconoces que está Dios ahí en ese lugar. Cuando no miras que no hay un hermanito, un líder, un pastor contigo en tu recámara, en tu cuarto, en el carro, pero reconoces que hay un Dios en los cielos que está a la par tuya y está observando todo lo que tú hablas, dices y haces.
Y cuando tú dices, my God, aquí está Dios, quiere decir que hay un temor en tu corazón. Hay un temor que no te permite hacer, ni actuar, ni mirar, ni decir lo que no debes de hacer. Y eso es lo que esta generación hoy necesita. Un temor reverente ante la presencia del Dios vivo, para que lo retenga a no caer y a no volver atrás. ¿Estamos acá entendiendo? El temor reverente te ayuda a andar en rectitud. Y esto lo vas a reconocer cuando comienzas a leer la palabra de Dios, cuando comienzas a mirar los mandamientos de Dios, cuando comienzas a mirar cómo a Dios le agrada que tú y yo vivamos. ¿Estamos acá? El temerle a Jehová no viene por cuánto tú le alabas. El temor de Dios no viene por cuánto tú te quebrantas. El temor de Jehová lo puedes ver por cuánto tú te detienes a hacer lo malo, por cuanto tú reconoces que Dios es Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando Dios es poderoso y está encima de ti en todas las áreas de tu vida, que tú no maldices, tú no odias, tú no tienes cosas perversas en tu corazón, porque sabes que Dios te está mirando y que a Dios no le agrada eso. ¿Estamos acá? El temor de Dios viene cuando vamos reconociendo lo santo que Él es, y que Dios juzga todo pecado y juzga toda intención de nuestro corazón. Yo no sé si usted de repente, hermano, se encuentra que está ahí y de repente va a decir algo medio raro y se acuerda. Y está el Espíritu de Dios diciendo: no lo digas, no lo hagas, no lo mires, no lo subas. ¿Aló? Y de repente dices: man, ¿por qué me sentí mal lo que yo iba a hacer o decir? Ese es el temor de Dios. Ese es el respeto hacia Dios. Ese es el freno que Dios pone para mantenerte puro, para mantenerte limpio, para mantenerte conforme a Él le agrada. ¿Estamos acá? Cuando se teme realmente al Señor, hay un respeto y hay una honra que no viene porque alguien te dice que no lo hagas, sino que viene por tu propia iniciativa y tu propia decisión. El temor a Dios no viene: es que el líder me dijo que ya no podía decir maldiciones. Es que el líder me dijo que ya no podía maldecir. Es que el líder me dijo que ya no tenía que escuchar música mundana. Es que el líder... No. El temor a Dios viene por una relación con Él, donde tú te quedas sentado y dices: my God, Señor, siento que ya no soy el mismo de antes. Siento que ya no puedo tener las actitudes de antes, porque hay algo dentro de mí que me detiene a no hacer las cosas que antes hacía. Yo no sé si usted lo ha sentido, pero si usted no lo ha sentido, usted necesita un encuentro vivo con Dios, porque eso Dios te lo va depositando en su presencia. Cuando tú estás en la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene, te comienza a limpiar, te comienza a purificar. Por eso cuando tú pases al altar, pídele a Dios un quebranto, pídele a Dios un encuentro, pídele a Dios que te liberte, pídele a Dios que te rompa las cadenas, pídele a Dios que te haga un vaso limpio, un vaso puro delante de su presencia. No te quedes allá atrás mirando para los lados, sino pasa al altar, porque solamente cuando la santidad de Dios viene en el corazón de una persona, entra la nueva vida en Cristo Jesús, donde el Espíritu de Dios viene y pone ese temor en nuestras vidas. No nomás que nos comportamos bien en la iglesia. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano sutano, mengano, y anden rectos y anden aquí, porque aquí todo el mundo nos mira. No, el temor de Dios comienza cuando estoy solo, cuando sé que hay un Dios en los cielos que me está mirando, y sé que hay un Dios en los cielos que no le está agradando las cosas que yo estoy haciendo. El temor a Dios no tiene nada que ver con ser una persona religiosa, ni ser con un sacerdote, ni ser como una monja, ni ser un cristiano pentecostal que vas a andar con un velito en la cabeza y vas a andar con unas vestiduras largas, sin pintura, sin esto, sin el otro. Ese no es temor a Jehová. Eso se llama religiosidad, y en inglés se llama bondage. En español se dice esclavitud, esclavitud al hombre, esclavitud, respeto al hombre. Sino que ese temor viene desde lo profundo de mi corazón, porque yo conocí gente que usaba velito, se vestía con faldas largas, pero tenía una lengua larga.
todo lo juzgaba, todo lo miraba, hablaba mal de los ministros, hablaba mal de los siervos del Señor. Amado hermano, yo dije, ¿realmente esto es tener relación y comunión con Dios? Cuando yo me moví para la otra iglesia, en la primera iglesia donde estábamos, ahí parecía una pasarela de modas, porque ahí todo el mundo podía andar como se le pegaba la gana. Ahí no había ninguna reverencia ante la presencia de Dios. Cuando el Señor nos mueve para la otra iglesia, yo comencé a notar que las hermanas pues no se maquillaban, no se rasuraban, feas las viejas esas. Y yo decía, Señor, ¿será, Padre Santo, que esta es la santidad? ¿Será que verdaderamente, my God, Señor, así yo creo que ni mi esposo se me va a acercar? Yo creo que aquí en esta iglesia no hay adulterio, porque sí es tan bárbaro. Pero después me enteré que por hombres que traían a sus mujeres todas oprimidas, todas raras, ahí después andaban metidos en pornografía, andaban metidos en tanta lascivia. Entonces entendí que la santidad y el temor al Señor no se trata de una vestimenta. Obviamente, como hijos de Dios, al tener el temor de Dios en nuestro corazón, hasta nos enseña cómo vestirnos, nos enseña qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Pero tampoco nos vamos a una religiosidad para que miren lo santo que soy, o lo que temo al Señor, pero mi corazón está sucio. El temor a Dios no tiene nada que ver con ser una persona religiosa. El temor a Dios no tiene nada que ver con tu servicio. No creas que toda la gente que le sirve a Dios teme a Jehová. No creas que toda la gente, por fe en casa de Dios sí, pero no creas que toda la gente que está ahí en la puerta, que está en los parqueaderos, que está aquí, que está haciendo algo importante, le teme al Señor, o aún que está aquí en el grupo de alabanza. Hay gente que le sirve al Señor pero sin temor al Señor, y eso al Señor no le agrada. Y eso al Señor le desagrada. El Señor se enoja cuando queremos aparentar algo que no somos. El Señor le desagrada cuando nosotros vivimos doble vida, doble mente, doble sentir, doble pensar, cuando estamos en sus cosas, pero a la misma vez tenemos al mundo dentro de nosotros. Temor a Jehová no es simplemente servirlo, a vivir de apariencia como si uno fuera santo, sino que el temor a Dios viene desde lo profundo del corazón, de la entrega que nosotros le damos a la presencia del Señor. No sé si estamos entendiendo. Cuando una persona va cambiando su vida, es porque esa persona misma va reconociendo su gran santidad a Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios y el poder de Dios. Que aunque nadie lo mire, Él se guarda. Que aunque nadie lo escucha, Él se guarda. Que aunque nadie lo está observando, Él se guarda. Él se cuida delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se revelaba a ojo abierto al pueblo de Él. Dios se le revelaba para que el pueblo pudiera temerle. Y el pueblo de Dios, Israel, pudo ver la inmensidad del poder de lo cual Dios es. Muchas de las veces nosotros no le tememos a Dios hasta que ya estamos en la cama de un hospital. Muchas veces no le tememos a Dios hasta que ya estamos en una cárcel. Muchas veces no le tememos a Dios hasta que ya estamos a punto de morir. Escuché el testimonio de un hombre que decía que él estaba en un avión, y cuando el avión comenzó a estremecerse y todo eso, lo primero que se acordó fue de Dios. Y las palabras que salieron de la boca de él fue: perdóname, Señor. Porque todo ser humano sabe que al cerrar sus ojos en la tierra, los va a abrir delante de la presencia de Dios. Entonces hay un cierto temor, pero ese no es el temor que Dios pide de nosotros. El temor que Dios pide de nosotros es un temor reverente, a honrarlo y a respetarlo. Y en el Antiguo Testamento Dios se le reveló a Israel para que pudiera mirar la inmensidad de su poder. Ahora nosotros lo podemos ver a través de la sanidad, la liberación, lo podemos ver a través de la restauración, lo grande de su amor para levantarnos de ese lodo cenagoso, para libertarnos de la droga, para liberarnos del alcohol, para liberarnos de la brujería, para liberarnos de la santería, para liberarnos. Y ahí es donde uno dice: my God, yo no lo pude hacer, pero Dios sí lo hizo. Y ahí es donde entra el poder de Dios a manifestarse en nuestros corazones. ¿Estamos entendiendo?
Vamos a Éxodo capítulo 19 versículo 18, y en tu casa puedes leer el capítulo 19, el capítulo 20 en adelante. Cómo Dios se le reveló al pueblo de Israel, pero a ellos se les revelaba a ojo abierto. Y dice ahí en Éxodo capítulo 19 y 18, dice: y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él. ¿En qué dice? En fuego. Tú te imaginas, si a veces está lloviendo y los relámpagos, hasta uno se esconde, hermano. Uno dice: ándale, córrale, porque nos va a caer un rayo ahí. Ahora, esta gente, fíjate, dice: y Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte, dice, se estremecía de gran manera. Y el capítulo 20, versículo 18 dice: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. ¿Te imaginas cómo estaba ese monte, hermano? ¿Te imaginas cómo estaba ese monte? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros, dice, oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El Señor descendió porque el pueblo era rebeldísimo, pero el Señor descendió para que miraran que Moisés, número uno, no era cualquier hombre. Era un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Y el Señor descendió para traer temor al pueblo, para ver si así estos tremendos se guardaban un poquito de la lengua para no andar murmurando. Y el pueblo no miró a Dios cara a cara como Moisés lo miraba, o en la presencia como Moisés lo hacía. Dios se les reveló en su poderío, en su grandeza, y tuvieron tanto temor que le dijeron: ¿sabes qué? Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios nos puede consumir, sabemos que a Él se le merece todo honor, todo temor y toda honra. ¿Sabes qué, Moisés? Habla tú con nosotros. Dios se nos manifiesta para que su temor caiga sobre nosotros, para que sepamos que el Dios que nos ha liberado no es cualquier Dios. No es un Dios de la esquina, no es un Dios donde simplemente está de palo y eso y no se mueve. Aún vete a Salmo 115, allí habla sobre los ídolos mudos. No tienen ojos, o sea, tienen ojos pero no miran, tienen oídos pero no escuchan, tienen boca, lengua pero no hablan, o sea, tienen ojos pero no palpan. Son ídolos. Y a veces nosotros como cristianos pensamos que así es Dios. Como quiera, me voy a un servicio y ahí me arrepiento. Como quiera, Dios no me está mirando. Como quiera, nadie sabe lo que estoy chateando. Nadie sabe los videos que estoy mirando. Nadie sabe lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo un injusto. Nadie sabe que estoy haciendo un ladrón. Pero el Dios de los cielos, el que te libertó, el que te sanó, el que te rompió las cadenas, el que tuvo misericordia de ti y en mí, ese lo está mirando absolutamente todo. Y vamos ahí a Salmos 33. Tú vas a mirar ahí cómo nos describe la grandeza de ese Dios. Tal vez la enseñanza, yo le dije: Señor, yo quiero que sea una enseñanza que realmente caiga sobre el corazón del pueblo. No es muy grande la enseñanza, pero yo quiero que caiga ese temor, que venga sobre ti, para que tú no estés ahí que 6 meses sirviendo, otros 1 año y medio aplastado, en pecado, encadenado, turbado, porque no tuviste el temor de Dios para refrenarte de hacer lo malo ante Jehová. ¿Estamos acá? Dijo un hermano por ahí: es difícil para aquel que no tiene relación con Dios. Difícil para aquel que no le teme al Señor. Difícil para aquel que Dios no está presente en su vida diaria. Para esa persona sí es difícil. Difícil para aquel que solamente busca a Dios cuando viene a la iglesia. Para ese sí es difícil temerle a Jehová.
En Salmos 33, ¿lo tienes ahí? Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos captando esta palabra? Gloria a Jesús. Aquí, hermanos, dice, fíjate, la alabanza al Creador y Preservador. Alegraos, oh justos en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Cuándo es hermosa la alabanza? Cuando hay corazones, ¿qué? Cuando hay corazones, ¿qué? Aclamad a Jehová. ¿Con qué dice? Con arpa. Cantarle con salterio y de acordio. Cantarle con cántico nuevo. Hacerlo, ¿qué dice? Bien. No sabía. Gracias, te adoramos, Dios. Dios es tan grande que Él dice que para Él la alabanza más hermosa es la alabanza que viene del corazón íntegro. Mira, hermano, yo a veces miro gente ahí y yo sé que no quiere nada con Dios y está así nomás. Y yo digo, está bien que esté así, porque como quiera, aunque cantara, Dios no le va a escuchar. Porque la palabra dice que la alabanza más hermosa viene del corazón íntegro. Y aquí dice en el versículo 3, escucha bien esto: cantarle cántico nuevo. ¿Y qué dice? Hazlo bien. Adora a Dios bien. Exalta a Dios bien. Bendice a Dios bien. No puedes venirle a dar cualquier alabanza a tu Dios. Dice, tañando con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena, que dice, por la palabra de Jehová. Fíjate, solamente por la palabra de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Dice, tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá, que dice, para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. ¿A quién miró Dios? Dios te está guachando. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Dice en el versículo 18: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Este salmo nos muestra la grandeza de Él y nos dice que Él se merece la mejor alabanza, porque dice que con los íntegros Él mora. Este salmo nos muestra que Él es recto, que Él es justo en toda palabra. Este salmo nos muestra que Él ama la justicia, que nosotros no podemos ser faltos en justicia. Este salmo nos muestra que Él es el gran creador de todas las cosas y nos muestra que Dios observa todo, absolutamente todo lo que sucede debajo de la tierra.
Ese Dios que tú y yo tenemos es poderoso. Podemos ver la grandeza y por qué debemos de temer al Señor. En nuestra vida debe estar un genuino temor al Señor. ¿Sabes para qué? Porque ese temor va a producir fe. Ese temor te va a producir una confianza. ¿Por qué? Porque comienzas a mirar que el único a quien se le debe de temer es al Señor, porque Él es el que salva y Él es el que tiene el poder para hacerlo. No hay médico, no hay brujo, no hay dinero sobre la faz de la tierra que nos pueda dar algo seguro más que el Dios de los cielos. O sea que si no tenemos a Dios, estamos perdidos. Si no tenemos a Dios, no tenemos paz. Si no tenemos a Dios, no tenemos seguridad. Si no tenemos a Dios, no tenemos salvación. Si no tenemos a Dios, no tenemos todo lo que ahora Dios nos ha brindado a causa de su misericordia y su poder. Es que Dios es inmenso. Es que Dios está encima por todas las cosas. Por eso, casa de Dios, aprende a temerle al Señor. Aprende a honrarle al Señor. Aprende a glorificar al Señor. Aprende que donde quiera que tú vayas, que Dios sea el centro dentro de tu corazón. ¿Para qué, pastora? Para que todas las cosas te vayan bien. Para que todas las cosas te puedan salir como tú quieres y conforme sea la voluntad del Señor. ¿Estamos acá entendiendo? En nuestra vida debe de ser ese genuino temor, porque ese temor nos produce fe. Ese temor, no miras en los evangelios la mujer del flujo de sangre, el hombre paralítico, toda esa gente fue sana porque tuvo temor al Señor, tuvo reverencia al Señor, sabía quién es Dios y lo poderoso que Él es para hacer todas las cosas. Hay gente que confía más en el pastor. Hay gente que confía más en una pastora. Hay gente que pone su confianza en un líder para ver qué es lo que nosotros te podemos dar, pero nosotros no te podemos dar nada. Nosotros lo único que te podemos hacer es presentarte la salvación, pero guiarte hacia donde Él está. Y yo te aseguro que si cae temor de Dios en tu casa, y si cae temor de Dios en tu corazón, y si cae temor de Dios en tu vida, tú vas a tener los deseos de tu corazón. Van a haber peticiones contestadas. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a decir: este corazón me agrada, este corazón es recto, este corazón es puro, este corazón es agradable delante de mí. ¿Cómo no le voy a abrir los tesoros de los cielos? ¿Cómo no le voy a bendecir si sé que me teme y no va a hacer nada de lo que a mí me desagrade? ¿Estamos entendiendo? Solo si tememos a Dios vamos a poder confiar y saber y mirar lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Oh, Dios es capaz de hacer tantas cosas. Aún los israelitas en Éxodo capítulo 14, cuando salieron de allá de Faraón, de ese lugar donde estaban en esclavitud, dice que se encontraron entre el mar y los egipcios, y clamaron y dijeron: ay, ¿a poco no había tantas tumbas allá para habernos enterrado? ¿Por qué Dios nos viene a enterrar aquí al desierto? Y Moisés se levanta y les dice: no teman, hoy conocerán el poder de su Dios. Y dice que el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? Levanta la vara y marcha. Y dice que Moisés levantó la vara y el mar se dividió en dos. Y dice que el pueblo, dice que caminó en seco y cruzó el mar. Y dice que se puso una columna, escucha bien esto, pues se puso el ángel del Señor enfrente de ellos y puso la columna de fuego enfrente de ellos para guiarlos, y puso otra columna, el ángel de él, entre el pueblo de Israel y los egipcios. Y dice la palabra de Dios que aunque estaban cerca, aunque lo único que los dividían era una columna, nunca los egipcios se pudieron acercar al pueblo de Israel. Y dice que Dios trastornó tanto a los egipcios que Dios mismo les arrancó, dice que las llantas de las carretas. Y cuando Dios les arrancó las llantas de las carretas, los egipcios dijeron: vámonos, porque es Jehová con ellos.
Lamentablemente, bueno, para ellos, ¿verdad? Dice que el mar los cubrió y el pueblo de Israel pudo mirar a los egipcios muertos a la orilla del mar. Escucha bien esto. Dios le tuvo que enseñar a Israel lo grande y lo poderoso que Él era para que el pueblo pudiera temerle al Señor. Y en Éxodo capítulo 14, 31, Dios les dice: y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó sobre los egipcios. Y el pueblo, que dice, temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, que dice, su siervo. En pocas palabras, Dios mostró su poder. Ahora Dios nos muestra a nosotros, como te dije, a través de la liberación. ¿Cuánta gente aquí no ha venido y ha sido libre? Levanta tus manos. Que tú dices: my God, man, pastora, o sea, yo traía algo aquí que no me dejaba dormir, no me dejaba esto, y cuando menos sentí, comencé a vomitar, comencé a sentir que algo. Ese es el poder de Dios. Tal vez tú y yo no vamos a mirar el mar rojo partirse, pero vamos a mirar el poder del diablo partirse sobre nosotros y poder mirar el poder de Dios manifestarse sobre nuestras vidas, hermanos. Porque había un poder de Satanás sobre nosotros que nada, ni la abuela, ni la madre, ni Alcohólicos Anónimos, ni nadie iba a poder librarte de eso, más que el poder del Dios Todopoderoso. ¿Estamos entendiendo? Vamos ahí en Salmo 115, versículo 11. Ya vamos a ir terminando, pero yo quiero que tú agarres esta palabra. Salmo 115, versículo 11 dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Fíjate el beneficio de temer a Dios. Él se convierte ¿en qué? En nuestra ayuda. Y se convierte ¿en qué? En nuestra protección, en nuestro escudo. El temor a Dios produce esperanza. El temor a Dios produce confianza, porque sabemos y entendemos que Él es el Todopoderoso. Escucha bien esto, en Salmos 85, 9 dice que el que teme será salvo. El que teme al Señor será salvo. El que teme al Señor, diga Salmos 85, 9. Está corto ese versículo, eso se lo tiene que aprender. Salmos 85, 9 dice: todo el que teme será salvo. Dice: ciertamente está su salvación, escucha bien esto, a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Ciertamente cerca está la salvación a los que le temen. Dígalo, hermano, ciertamente cerca está la salvación a los que le temen. ¿Para qué? ¿Para qué, pastora? Para ver la gloria de Dios en mí. Salmo 130, fíjate lo que dice. Pero en ti, dice, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pocas palabras, Dios nos da de su perdón y nos da de su misericordia y nos da de su amor para que venga reverencia ante Él. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Aún tú puedes ver en Jonás capítulo 3 versículo 5, versículo 10. Tú puedes mirar cómo Dios le dijo a Jonás: ve y dile a Nínive que lo voy a destruir, porque su pecado ha subido delante de mí. Y en el versículo, en el capítulo 3, del versículo 5 al 10, puedes mirar que Jonás comienza a proclamar que Dios iba a destruirlos. Pero puedes mirar que desde los animales, desde los hombres, mujeres, los bebés, hasta el mismo rey, dice la palabra que se puso en ayuno y en silicio. ¿Estamos acá? Y en el versículo 10, fíjate lo que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió de todo el mal que había dicho que les iba a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que vino temor de Dios hacia el corazón de ellos. Vino el temor de Dios, y cuando recibieron la misericordia de Dios,
ellos pudieron entender lo grande y lo poderoso que Dios era para destruir, pero también para salvar. Es que cuando tú le temes a Dios, aún todo lo contrario que el diablo te quiera poner, si tú le temes al Señor con todo tu corazón, el Señor te libra de eso. El Señor te libra de las trampas del diablo. Es que necesitamos corazones arrepentidos. Necesitamos confundir al diablo. Cuando el diablo dice: te doy 3 meses más para vivir, te doy 3 meses para esto. Aún hay gente, hay familiares tuyos que te han puesto tiempo a ver qué tanto tú vas a durar en esta iglesia. Pero a mí la palabra de Dios dice que el que se humilla, el que busca a Dios en silicio, el que se arrepiente, Dios lo salva y lo restaura y lo levanta. Oh, amado hermano, y cuando tú miras esa salvación, tú puedes mirar el temor reverente en tu corazón hacia el Dios todopoderoso. ¿Estamos aquí? Temer a Dios es entender que Dios está apartado del pecado. Simplemente eso. Que tú le temes tanto a Dios, porque Dios, escucha esto, tú le temes tanto a Dios que no te vas a compartir con el mundo. No te vas a compartir con las cosas de allá afuera. Jóvenes, algo le tienes que pedir a Dios, es temor hacia Él. Si tú dices: pastor, es que ustedes están viejitos, usted no sabe lo que es ir a gozarse. Mira, yo te voy a decir algo. Hay una etapa en la juventud que lo que tú buscas es libertad. Que nadie te diga nada, que nadie esté encima de ti. Quieres hacer lo que a ti se te pega la gana. Y yo creo que esa todos lo pasamos. Levanten los viejos y díganme amén. Todos nosotros pasamos por esa etapa. Y yo sé que tú también la estás pasando. Pero si tú te quieres librar, escucha esto. Si tú te quieres librar de las consecuencias de esas acciones que tú tomas, teme a Jehová. Teme al Señor. No cometas los errores que nosotros cometimos. No tengas las consecuencias que nosotros recibimos. No te dañes cuando estás en un lugar seguro, que es la presencia del Señor. Y ya para terminar, escucha bien esto. Salmo 76:7 dice: tú temible eres. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Amado hermano, joven, escucha esto. Escucha esto. No hay acción que tú y yo no le vayamos a dar cuentas a Dios. Ahorita te podrá valer, porque de seguro ni temes a tus padres. Si no temes al que miras, ¿cómo vas a temer al que no miras? Pero a Él no se le va ni una. Y todo lo que tú hagas en la faz de la tierra. Pero pastor, es que a mí me cuesta. Pero es que te tienes que rendir. Pastora, pero es que yo no sé cómo. Pídele temor. Pídele a Dios ese temor reverente en tu corazón, porque dice: tú temible eres. ¿Quién va a poder excusarse delante de Dios para decir: oh, es que yo hice esto por esto, es que yo hice el otro por esto, es que yo hice aquello por esto? Delante de Dios no hay excusa. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Le es contado como pecado, hermano. Le es contado como pecado. Yo te animo hoy en este día que le pidamos a Dios ese temor reverente en nuestro corazón.